La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de tomar una decisión monumental contra el presidente Donald Trump, y especialmente una decisión que va a afectar a sus políticas económicas, a sus políticas exteriores y obviamente a la presión que el presidente Trump ejercía contra países que no querían acomodarse a su nuevo reacomodamiento del orden mundial y especialmente a su protección de las industrias y los trabajadores de Estados Unidos, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sentenciado en contra de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en un caso que acaba de ser decidido con una votación de 6 jueces contra 3. Una decisión ciertamente histórica, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que estoy compartiendo aquí en pantalla, una decisión que tiene 170 páginas y que traté de analizar lo más que pude para poder dar un comentario objetivo aquí al respecto. Bueno, una sentencia de la Corte Suprema donde la mayoría, es decir, los que votaron contra el presidente Trump, fue liderado por el jefe de justicia, que curiosamente es conservador, por John Roberts, unida por los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, ambos conservadores, sumado a los 3 magistrados progresistas, demócratas, liberales, que son Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, que básicamente determinaron que Trump excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley de 1977 que el presidente Trump utilizó para imponer aranceles amplios. Pero una cosa interesante que vamos a analizar aquí es cómo en realidad lo que la Corte Suprema sentencia no es el hecho de que el presidente Trump no tenga autoridad para imponer aranceles. Lo que está diciendo es cómo aplicó esta ley para luego imponer los aranceles. Esto es muy interesante y por eso el presidente Trump, y vamos a ver eso también, ha respondido anunciando un impuesto global del 10%, porque esto obviamente que va a descolocar todas las políticas económicas de los Estados Unidos y especialmente el presupuesto con los miles de millones de dólares que se iban a usar de los aranceles para cubrir el déficit del presupuesto de los Estados Unidos. Recordemos que el presidente Trump, cuando asume su segundo mandato en el 2025, inmediatamente él declara una emergencia nacional por 2 amenazas, principalmente extranjeras. Una era el ingreso de drogas ilegales por parte de Canadá, de México y de China. Y el otro problema de emergencia nacional era el déficit comercial gigante y persistente que afectaba la manufactura y las cadenas de suministro de los Estados Unidos. Esto especialmente con China, pero no solamente con China. Y eso entonces lleva al presidente de los Estados Unidos a invocar esta ley. Esta ley del Congreso de los Estados Unidos es una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que de hecho permite al presidente regular el comercio durante emergencias por amenazas extranjeras. Ahora, una de las cosas que la Corte Suprema sentencia aquí es que en muchos de estos casos no había realmente una amenaza extranjera que lo justifique. Básicamente es eso. Pero sin embargo, vamos a volver un poquito al respecto. Trump, invocando esta ley, impuso aranceles del 25% sobre la mayoría de las importaciones de Canadá y de México, en este caso por el tráfico de droga, 10% sobre las de China, también por tráfico de droga, y al menos 10% sobre todas las importaciones globales por la excusa de un déficit comercial. Es decir, el déficit comercial estaba generando una crisis de seguridad nacional y por lo tanto el presidente Trump dice: nosotros tenemos la autoridad, entonces yo tengo la autoridad como presidente para invocar esta ley de emergencia económica porque tenemos una cuestión de emergencia nacional y es algo que va a ser ajustado frecuentemente. Bueno, en ese momento fue muy criticado por muchos centros de pensamiento demócrata, como el presidente está abusando de los poderes de emergencia para imponer aranceles a todo el mundo. Inventar una emergencia para promover objetivos económicos y de política exterior es un abuso de poder, decía, por ejemplo, el centro Brennan. La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales fue aprobada para permitirle al presidente imponer sanciones económicas a agentes extranjeros hostiles. No, por ejemplo, para la Unión Europea, para Canadá, para países que no son agentes. Japón, por ejemplo, que no es un agente actualmente, al menos,
hostil contra los Estados Unidos. Eso es algo para imponerle a Irán, por ejemplo, pero no para imponerle a países que son aliados de los Estados Unidos. ¿Existe o este es un uso adecuado de los poderes de emergencia? No, los poderes de emergencia fueron creados para permitir al presidente responder rápidamente ante una crisis repentina e imprevista, para la cual el Congreso no tiene la velocidad o flexibilidad de respuesta suficiente. Pero vamos a ver cómo, sin embargo, en esta respuesta de la Corte Suprema se ofrecen argumentos diciendo, bueno, si el presidente lo hubiera hecho de esta otra manera, entonces ahí sí estaría bien. ¿Y qué hizo Trump? Es un genio porque dijo, bueno, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, gracias, jueces de la Corte Suprema, por darme una lección de ley para que no puedan volver contra mí mismo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en un momento. Pero bueno, todos estos aranceles que impuso en ese momento el presidente Trump básicamente se aplicaron a casi todos los socios comerciales de los Estados Unidos, y esto es muy importante, generó más de 200.000 millones de dólares en recaudación en el año 2025. 200.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de esta sentencia? Que básicamente ahora estas compañías que tuvieron que pagar estos aranceles le están reclamando al presidente que les devuelva el dinero. ¿Y cuál es el tema? Que mucho de ese dinero ya se usó en el presupuesto, y mucho de ese dinero ya se distribuyó entre los contribuyentes, entre todos los que pagan impuestos, en forma de en muchos casos, ayuda, por ejemplo, familiar. Entonces, ¿cómo van a hacer para devolver ese dinero? No tengo absolutamente ni idea. Pero resulta que entonces, como venimos viendo, la Corte Suprema anuló los aranceles de Donald Trump. La decisión del máximo tribunal representa un revés clave para la Casa Blanca, que había utilizado esta herramienta legal como sustento para imponer gravámenes masivos a productos importados. Esto representa un revés clave para la Casa Blanca, que había utilizado esta herramienta para sustento. Es una norma que estaba concebida para situaciones extraordinarias vinculadas a la seguridad nacional, pero fue empleada por la administración Trump como parte de su política comercial. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump convirtió los aranceles en una pieza estratégica tanto de la política económica como de negociación internacional. Y aquí viene el problema, porque ya entonces no va a poder usar, y vamos a ver cómo sí lo va a hacer. Le va a encontrar una vuelta a Trump, porque para eso es un genio. Pero básicamente esto es un golpe total a sus políticas económicas, a sus políticas a favor de la clase trabajadora, de las industrias, que recordemos, esto está teniendo un efecto muy positivo para los Estados Unidos, contra lo que decían muchos otros que presagiaban un hundimiento total de la economía. No, muchísimas compañías, por ejemplo en Canadá, se están yendo masivamente a los Estados Unidos para no pagar aranceles. Pero sin embargo, empresas, especialmente empresas importadoras que se dedican a importar cosas de la China y algunos de los estados afectados, especialmente California, habían comenzado un juicio contra el gobierno de los Estados Unidos, donde ellos sostenían que el uso del IEPA no delega ¿no es cierto?, emergencia económica. Esta ley de emergencia económica no delega al presidente el poder para imponer aranceles, porque esto es facultad exclusiva del Congreso, según el artículo 1, sección 8 de la Constitución. Y es una de las cosas que revelan aquí dentro, de hecho, dentro de esta sentencia. Vamos a buscar el artículo 1, sección, esto está en la página 2 inmediatamente, el artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos especifica, y lo dice literalmente, ¿no?, que el poder de recolectar impuestos, aranceles, cuestiones de importación, corresponde al Congreso de los Estados Unidos, no al presidente. Y solamente hay unas discusiones que lo pueden ver en los papeles de los federalistas, donde dice, escrito por James Madison, donde dice el Congreso, solo el Congreso tiene el poder de meterse en los bolsillos de la gente. Entonces el gobierno concedía ya en ese momento que el presidente no tiene ninguna autoridad para imponer tarifas durante tiempos de paz, imponer aranceles, solamente cuestiones extraordinarias y de emergencia. Y esa cuestión extraordinaria y de emergencia, bueno, no la tratan aquí si realmente hay una cosa de emergencia o no. Una de las cosas que hice mientras analizaba este documento es ver todas las veces que habla de emergencia. El presidente, por ejemplo, declaró que había una emergencia nacional
Y por eso invocó su autoridad para responder. Esto es el argumento, ¿no es cierto?, del presidente Trump. Ahora, ¿qué es una emergencia? Aquí hay una referencia donde dice, nosotros vamos a tener que decidir si realmente hay una emergencia. Y si hay una emergencia declarada contra el gobierno de los Estados Unidos. La emergencia en este caso es el tráfico de droga y el déficit comercial, lo cual es un peligro inusual y extraordinario de los Estados Unidos. Bueno, aquí hay toda una discusión entonces si realmente el presidente Trump tenía la autoridad de imponer esas emergencias. Según algunos de los miembros de la Corte Suprema sí tenía autoridad, según otros no. Los que dijeron que sí tenía autoridad son 3 nomás, y lo vamos a ver en un momento. Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, 3 jueces conservadores que dijeron que el presidente Trump sí tenía autoridad. Y estos son los que dijeron que no: Roberts, Coney Barrett, Gorsuch, Brown Jackson, Sotomayor y Kagan, quienes sentenciaron que el presidente no tenía autoridad al respecto. Pero bueno, básicamente entonces el presidente no tiene autoridad, solamente el Congreso. Los tribunales inferiores ya habían fallado en contra de Trump y la Corte Suprema vino a confirmar que de hecho esta ley del Congreso sí permite regular importaciones, pero no incluye el poder para imponer aranceles ilimitados en cuanto al alcance, el monto, la duración. Y por lo tanto, le limita al presidente de los Estados Unidos el poder, porque esto debe ser delegado por el Congreso de los Estados Unidos. Es el Congreso realmente el que tiene la autoridad para lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo aquí uno de estos jueces sí terminó dándole razones muy buenas al presidente Trump, y es lo que va a empezar a emplear ahora, que es lo que vamos a analizar en este video también. Pero ciertamente que esto es un revés muy grande para Trump, especialmente porque tiene una corte conservadora. Él nunca se esperó de que, siendo 7 conservadores, 6 conservadores contra 3 progresistas, que estos 6 conservadores lo iban a apoyar, pero la mitad le dijo que no. Especialmente jueces que él nominó como Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, nombrados por él mismo, que votaron en contra del presidente Trump. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener esto? Yo creo que, en primer lugar, y si nosotros vemos el texto de la sentencia de la Corte Suprema, básicamente se invalidan la mayoría de los aranceles impuestos bajo esta orden de emergencias. Aproximadamente la mitad de todos los aranceles impuestos por Trump. Pero, sin embargo, curiosamente no afecta otros aranceles basados en leyes diferentes. Por ejemplo, en la sección de la seguridad nacional o en las medidas antidumping, todas las medidas para competir contra el comercio desleal de parte de China. Entonces la Corte Suprema dijo, nosotros no tocamos eso. Es muy interesante porque entonces ahora Trump puede ir y usar de esa sección 232 de seguridad nacional para volver a poner todos los aranceles, como de hecho vamos a ver que lo hizo. Pero esto obviamente que va a tener, yo creo, consecuencias económicas muy grandes para los Estados Unidos, muy grandes, porque el gobierno podría ser obligado a reembolsar hasta $200.000 millones pagados por importadores en el año 2025. Ahora, es un tema cómo van a devolver ese dinero, porque, por ejemplo, si yo traía algo de la China, compraba algo para Amazon y tenía que pagar $5 por las tarifas, eso lo pagó el importador, pero se lo pagué yo. Entonces, ¿cómo me lo van a devolver a mí? ¿No? Aquí hay varias empresas, está Amazon, está Costco, la gran compañía de mayorista, supermercado mayorista. Está Goodyear, por ejemplo, de ruedas de vehículos, que ya están demandando reembolsos multimillonarios, pero el proceso, según el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, podría tardar más de un año. Es más, algunos de los costos ya se transfirieron a los consumidores. Ese es el tema. Muchos de ustedes ya recibieron cheques de $1.000, de $1.500, algunas familias de $2.000 de ayuda del gobierno, lo cual va a complicar mucho las devoluciones, porque ¿de dónde van a sacar ese dinero? Ahora, hay informes, especialmente hechos por think tanks progresistas. Acá vemos un informe del gobierno de California, donde el gobernador Newsom, 20 de febrero,
pide que se devuelva absolutamente todo el dinero después de esta sentencia de la Corte Suprema contra Trump. Según algunos informes, las familias perdieron más o menos $1.750 en promedio el año pasado porque tuvieron que pagar precios más altos por muchas cosas. Eso habría que ver igual si es tan así. Pero ciertamente que esto va a tener un impacto muy grande en el presupuesto de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sin estos aranceles, el aumento del déficit federal va a aumentar de una manera gigantesca. Se calcula que más o menos van a ser $2.000 millones. Esto van a afectar especialmente prioridades de gasto, prioridades en relación a la reducción de la deuda por parte de Trump. Porque ciertamente que el déficit comercial de los Estados Unidos era muy grande. Y va a tener muchos efectos en la economía. Van a bajar algunos precios, especialmente de artículos importados, ciertamente que sí. Pero esto va a debilitar la manufactura de los Estados Unidos, la industria, las cadenas de suministro, que de hecho Trump buscaba proteger. Por eso él dice, esto ha sido una sentencia contra la clase trabajadora, contra las industrias de los Estados Unidos. Es mi obligación defender las industrias del país. De hecho, esto podría desestabilizar muchos acuerdos comerciales, porque la Corte Suprema sentencia no solamente contra Trump, sino contra todos los acuerdos comerciales. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora los países van a aprovechar a renegociar? Esto también yo creo que va a tener consecuencias políticas muy grandes, consecuencias legales, porque por un lado va a limitar al Poder Ejecutivo en cuanto al comercio. Lo que hace esto es reafirmar el rol del Congreso en cuestiones arancelarias como el poder único para acceder a los bolsillos de la gente. Por muchos es visto como una victoria para la Constitución por críticos de Trump. Políticamente, ciertamente que es un golpe contra la agenda económica de Trump, que es algo central dentro de su presidencia. De hecho, vamos a ver cómo Trump ha criticado a los jueces por esta decisión como una desgracia. Básicamente, la sentencia de la Corte Suprema con respecto a los aranceles es realmente, a mí me ha dejado muy decepcionado, es vergonzoso. Vamos a seguir escuchando ahí. Members of the court absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country. Me avergüenzan por no tener el valor de hacer lo que es correcto para el país. Y quiero dar gracias y felicitar a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh por la fortaleza, sabiduría y amor al país. En este momento estoy muy orgulloso de ellos. Cuando leemos las opiniones de desacuerdo, ¿no? De desacuerdo con respecto a la sentencia, no hay manera que podamos estar en contra de ellos realmente, de lo que ellos dicen. No podemos estar en desacuerdo, tienen toda la razón. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos, cantando, bailando en las calles. Pero les aseguro que no van a bailar por mucho tiempo. Los demócratas del Tribunal Supremo están encantados, pero van a seguir votando no a cualquier cosa que haga los Estados Unidos, como el Congreso. Algo terrible. Ellos hacen todo en contra para que Estados Unidos vuelva a ser fuerte y saludable. Esta gente son una vergüenza para nuestra nación. Por más que sea buena la ley, siempre dicen que no. No hay manera de doblarles la lealtad. Otros piensan que están siendo políticamente correctos. Lo que ha ocurrido antes, con demasiada frecuencia, con ciertos miembros de esta Corte Suprema, cuando en realidad no son más que tontos y perros felices. Tontos y perros felices de los rhinos. Y aunque esto no debería tener nada que ver, son muy antipatriotas y desleales a nuestro país y a la Constitución.
Bueno, palabras realmente fuertísimas aquí, palabras fuertísimas del presidente Trump contra los miembros de la Corte Suprema, ciertamente. Es tremendo, una desgracia, se siente avergonzado, incluyendo algunos que él mismo ha nombrado como miembros de la Corte Suprema. Bueno, ¿cuáles son las posibles acciones del presidente Trump? Y lo vamos a analizar ahora mismo. Vamos a ver las respuestas que él publicó. Él publicó dos respuestas muy largas en su red social de Truth Social, donde dice lo siguiente. Vamos a compartirlo de manera más grande para que se vea mejor. Aquí comienza un poco con lo que decía recién. La decisión de la Corte Suprema con respecto a los aranceles es profundamente decepcionante. Me avergüenzo de algunos miembros del tribunal por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país. Quiero darles las gracias y felicitar a estos jueces, ¿no? Tomás, Alito, Kavanaugh, por su fortaleza, por su sabiduría, por su amor al país. Y en este momento todo este país se siente muy orgulloso de ustedes. Cuando ustedes leen las opiniones discrepantes, es decir, las opiniones de ellos, las opiniones que dieron, es interesante porque ustedes vienen a este documento, por ejemplo, que mostraba recién. Ustedes vienen a este documento y aquí se van a encontrar con las opiniones de los que votaron en contra, que son estos tres, y los que votaron a favor. Y las opiniones de los que votaron en contra, la verdad que son muy, pero muy interesantes y reveladoras. Acá dice, cuando leemos esas opiniones discrepantes es imposible argumentar contra ellos. Tienen razón, es decir, me dieron la razón a mí. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos bailando, pero no bailarán por mucho tiempo. Los demócratas de ese tribunal están encantados. No, siempre votan no automáticamente a cualquier cosa que haga que los Estados Unidos vuelva a ser fuerte y saludable. Votan en contra de eso, siempre. Ellos también son una vergüenza para nuestra nación. Otros piensan que están siendo políticamente correctos. Lo que ha ocurrido antes, esto es una crítica a los miembros de la Corte Suprema conservadores, con demasiada frecuencia ciertos miembros de este tribunal que en realidad no son más que tontos y perros felices de los Republican in name only. Solamente esas personas que se dicen republicanos, pero solamente el nombre. No son los tontos y perros felices de esos republicanos y de los demócratas de la izquierda radical, ya que esto no tendría nada que ver. Son muy antipatrias y desleales a la Constitución de los Estados Unidos. En mi opinión, dice aquí, el tribunal se ha dejado influir por intereses extranjeros y por un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente cree, pero odioso, ignorante y ruidoso. Este era un caso muy importante para mí, ¿no? Muy importante para su política económica, ¿no? Más como un símbolo de básicamente la agenda económica y de seguridad nacional, más que cualquier otra cosa. La buena noticia, dice aquí, y aquí viene lo importante, la buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y otras autoridades reconocidos por todo el tribunal y el Congreso que son incluso más fuertes que los aranceles por medio de esta ley de emergencia, ¿no es cierto? Y que está disponible para mí como presidente de los Estados Unidos. De hecho, dice, en realidad fui muy modesto en mi petición a otros países y empresas porque no quería hacer nada que pudiera influir en la decisión que ha dictado el tribunal. He utilizado todos estos aranceles de manera muy eficaz durante el último año para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. Y aquí da algunos datos, ¿no es cierto?, con respecto al mercado, al mercado financiero. Básicamente estamos logrando que hemos hecho muchísimas cosas. Hemos terminado 5 de las 8 guerras. Nos ha dado gran seguridad nacional. Y junto con nuestro el border, con nuestra frontera mucho más segura, hemos reducido el fentanilo que viene a nuestro país por más del 30%. Y cuando lo utilizo también como sanción contra los países que nos envían ilegalmente este veneno. Todos los aranceles se mantienen, pero ahora se utilizarán otras alternativas para sustituir a los que el tribunal ha rechazado incorrectamente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene lo importante. Todos los aranceles se mantienen. Este es el anuncio de Trump para el mundo. No cambia nada. Pero ahora la orden para mantener esos aranceles va a ser otra. Y es lo que luego explica en esta otra publicación, ¿no es cierto? Para mostrarles, dice,
básicamente lo ridícula que es esta opinión, el tribunal dijo que no se me permite cobrar ni siquiera $1 a ningún país en virtud de esta ley de emergencia nacional. Supongo, dice, que para proteger a otros países, no a los Estados Unidos, que es a quien deberían estar interesados en proteger, pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país. Entonces, yo no puedo aplicar aranceles, pero sí puedo cortar el comercio, que es una de las cosas que dice la sentencia. Entonces, ¿qué dicen? Ah, buenísimo, entonces corto el comercio y se acabó el problema, ¿no? Incluso imponiendo un embargo destructivo a un país extranjero y hacer cualquier otra cosa que quiera hacerles. ¿No es absurdo, dice? ¿No es absurdo eso? O sea, le puedo cortar el comercio a México, puedo poner embargos totales, pero no puedo cobrar aranceles y tener comercio. Entonces, dice, están diciendo la Corte Suprema que tengo el derecho absoluto a conceder licencias, pero no el derecho a cobrar una tasa por ellas. ¿Qué licencia se ha concedido alguna vez sin el derecho a cobrar una tasa? Pero ahora, el tribunal me ha concedido el derecho incuestionable de prohibir la entrada de todo tipo de cosas a nuestro país, un derecho mucho más poderoso de lo que mucha gente pensaba que teníamos. Entonces, es muy interesante cómo le está dando vuelta el argumento. Dice, a ver, yo no puedo poner aranceles, pero aquí en esta sentencia, de hecho en esta sentencia dice que puede frenar todo comercio. Para eso sí tiene autoridad. Entonces se frena todo comercio. Nuestro país, dice, es el más caliente, o sea, el que mejor le está yendo en cualquier parte del mundo, pero ahora voy en una dirección diferente, que es incluso mucho más fuerte que nuestra elección original. Como escribió el juez Kavanaugh, que fue uno de los que votó, que votó a favor del presidente Trump, ¿no? Como dice el juez Kavanaugh, como él escribió en su opinión en contra de lo que opinaron los 6 jueces, dice, aunque estoy totalmente en desacuerdo con la decisión del tribunal de hoy, ¿no?, contra Trump, es posible que esta no limite sustancialmente la capacidad del presidente para imponer aranceles en el futuro. Entonces, yo estoy en contra de la decisión, pero también quiero decir esto, y estoy a favor de Trump. Ustedes no le están limitando al presidente la capacidad para imponer aranceles. ¿Y qué? ¿Cuál es la razón? Esto se debe a que numerosas leyes federales autorizan al presidente a imponer aranceles y podrían justificar la mayoría, si no exactamente todos los aranceles impuestos en este caso. Entonces, el problema es el siguiente, está diciendo Kavanaugh. A ver, ustedes lo que están haciendo es sentenciar para que el presidente Trump no pueda imponer aranceles siguiendo básicamente esta ley de 1977. Pero sin embargo, el presidente Trump sí lo puede hacer usando leyes federales que ya existen. Simplemente las tienen que invocar, ¿no? Y en estas leyes, y la cita acá, son muchas leyes que le dan autoridad al presidente, ¿no? Por ejemplo, dice, la ley de expansión comercial de 1962, la ley de comercio de 1974 y la ley de aranceles de 1930. Entonces Trump le dice, gracias, juez Kavanaugh, me acaba de dar toda la razón para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y dice, en realidad, dice Trump, en realidad, aunque estoy seguro de que no era su intención, no era la intención de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema ahora le ha dado todas las razones a Trump. Pero no era, esto le salió mal. Porque la decisión del Tribunal Supremo de hoy ha hecho que la capacidad del presidente para regular el comercio o imponer aranceles sea mucho más poderosa. Ya han clarificado la cuestión. Han clarificado. Ahora ha quedado cerrado el caso. Porque dentro de la sentencia dice, sí, el presidente solamente lo puede hacer, pero solo si usa esta ley, esta ley, esta ley, esta ley. Ahí nomás. Listo, gracias. Gracias, le dice Trump. Me la acaban de regalar. Ya no habrá ninguna duda, dice. Y los ingresos y la protección de nuestras empresas y nuestro país aumentarán gracias a esta decisión. Ya está. ¿Ahora hay qué? Dice, basándose en una ley de larga data y en cientos de victorias en sentido contrario, el Tribunal Supremo no ha anulado los aranceles, sino que simplemente ha anulado un uso concreto de los aranceles usando esta ley de emergencia. Por lo tanto, la capacidad de bloquear, de embargo, de restringir, de licencias o de imponer cualquier otra condición en un país extranjero, ¿no?, para comerciar con los Estados Unidos en virtud de la ley de emergencia ha quedado plenamente confirmada por esta decisión. Entonces, con el fin, dice, de proteger a nuestro país,
un presidente puede de hecho aplicar más aranceles de los que yo aplicaba en el pasado en virtud de otras autoridades arancelarias que también han sido confirmadas y plenamente autorizadas. Es decir, lo vamos a explicar de vuelta porque si no queda claro, esto es un juego maestro lo que está haciendo Trump. Trump dice, a ver, está bien, yo no podía hacerlo por esa ley de emergencia porque le corresponde al Congreso. Pero ustedes me están diciendo ahí que esto, para haber sido legal, en realidad lo tendría que haber hecho por esta ley y por aquella ley, pero no nombró esas leyes. Bueno, gracias, ahora lo voy a hacer. Por lo tanto, y aquí viene, esto es sensacional, esto es Trump nomás, porque cualquier otra se hubiera amedrentado. No, por lo tanto, con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional, la sección 232 y los aranceles existentes de la sección 301 siguen vigentes y en pleno vigor y efecto en relación a esa ley. Y hoy firmaré una orden para imponer un arancel del 10% en virtud de la sección 122, que es la que dijeron que es la que tendría que haber usado. ¡Listo! Vamos a aumentar los aranceles entonces. Es como que a Trump no se le puede ganar, ¿ah? A ver, a Trump lo haces enojar y despertaste un monstruo. Es como, en inglés existe el poke the bear, es como hacerle así a un oso. No se le hace así porque el oso te va a pegar un manotazo, te va a reventar. Lo están provocando y lo hacen mejor. Entonces, en virtud de esas leyes que ustedes mencionaron, vamos a aumentar los aranceles y vamos a poner un arancel global del 10% en virtud de la sección 122 por encima de los aranceles normales que ya se aplican. Y también estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la sección 301 y otras investigaciones para proteger nuestro país de prácticas comerciales desleales. Gracias a todos por este asunto. Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos. Esto es maestro. Esto es Trump nomás. Trump nomás puede hacer una cosa así. Es una locura. Entonces ahí salen los diarios, ¿no? Trump anuncia un arancel global del 10% para sortear el fallo del Supremo que tumba su política comercial. A ver, ¿le tumbaron la política comercial? ¿O en realidad ahora le dieron a Trump una oportunidad única que él no esperaba? Sí, por un lado él está avergonzado de los miembros de la Corte Suprema, pero lo que ha pasado en realidad es que Trump está desafiando ahora y está trabajando alrededor de la decisión de la Corte Suprema y va a reimponer los aranceles usando otras autoridades. Se acabó el problema. Porque como la Corte Suprema es la instancia final, no hay apelaciones, lo que él va a hacer es, listo, perfecto, sacamos los aranceles por eso, pero los vamos a sostener por otra cosa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a usar leyes alternativas. Esto es maestro. Voy a usar la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que es una ley federal que tiene relación con las prácticas comerciales injustas. Entonces, hay una ley federal que dice el presidente cuando detecta una práctica comercial injusta puede imponer. Entonces, a China le va a imponer esos. Puede usar la ley de expansión comercial del 62 para reimponer los aranceles selectivos. Entonces, ¿va a mantener los aranceles bajo esos marcos? Seguramente. Ahora, el único problema que sí se va a tener que enfrentar es que si la Corte Suprema le ordena devolver los 2.000 millones de dólares que había recolectado, lo van a tener que devolver. Pero eso va a generar un problema económico gigantesco en los Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene ya eso? ¿No? Yo creo que también el presidente Trump va a presionar al Congreso de los Estados Unidos para autorizar aranceles, para que también venga por el arancel. Aunque con un Congreso dividido puede ser difícil esto. Puede utilizar su influencia dentro del Partido Republicano para impulsar reformas. Puede renegociar acuerdos comerciales, puede imponer medidas que no sean arancelarias, como cuotas, como sanciones o como bloquear el comercio. Se acabó el problema, porque la Corte Suprema le ha dicho, usted tiene autoridad para bloquear el comercio. Entonces, el problema también van a ser los reembolsos, las devoluciones. Newsom de California que quiere reembolsos inmediatos. Pero aunque esta decisión de la Corte Suprema debilita, al menos aparentemente y temporalmente, los aranceles de Trump, yo estoy seguro que su administración va a buscar vías para revivirlos. No tengan duda de eso. No tengan dudas. Porque Trump es como un gato que cae siempre parado. Ustedes provocan a Trump y les va a encontrar la vuelta. Porque es así. No es una persona que se va a amedrentar. No es una persona que me impusieron esto y ahí. No, entonces le voy a buscar la vuelta. Porque Estados Unidos, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con Trump, no ha elegido un perdedor. Estados Unidos no ha elegido un fracasado, eso es seguro. Estados Unidos y la clase trabajadora no ha elegido a alguien que
sea un beta, no han elegido un macho alfa. Es así. La clase trabajadora lo votó a Trump para levantar la industria, para levantar los trabajos. Y por lo tanto, si la Corte Suprema va a sentenciar contra sus políticas que favorecen a la clase trabajadora, Trump no va a dar el brazo a torcer. Y aquí yo creo que se va a ver su legado, aquí se va a ver su grandeza política. Aquí es donde se va a ver realmente su habilidad para sortear todas estas dificultades, para tratar realmente de levantar el comercio, levantar las industrias, especialmente las industrias y los trabajos en los Estados Unidos. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Me gustaría saber también la interpretación. Cómo el presidente Trump, a partir del mismo texto, que son muchas páginas, hoy me pasé varias horas leyendo este texto enorme de la sentencia, le encontró la vuelta. Y leyendo la declaración de Trump, y tiene razón, se la dejaron regalada. Indirectamente le regalaron los argumentos a Trump para decir, lo voy a hacer por este lado. Es decir, Trump no ha perdido. Por más que los medios digan, ahora esto es un fracaso para sus políticas. No tanto, señores, no nos apuremos. No nos apuremos. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video, por estar en este canal, por suscribirse. Comenten, por favor. Me gusta leer también lo que opinan ustedes, sus reflexiones, sus críticas también. Que así crecemos todos intelectualmente. Muchas gracias y hasta la próxima.